cuatro.
Chicos, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Bien? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Cristian? Bien, bien. ¿Me escuchan bien todos, chicos? Sí. Sí, profe. Buenísimo. Sí, buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bueno. Está entrando gente, así que mientras vamos a ir charlando un poco de qué les pareció esta primera actividad, esta tarea de armar un resumen. Si les costó, si no les costó, cómo la encararon. Quiero que me cuenten un poco la experiencia de ustedes para saber también qué ajustes podemos ir haciendo nosotros desde la cátedra. Yo personalmente soy un queso con la computadora. Sí. Me costó en ese sentido. Lo entendí, o sea, lo llevé por lo que yo interpreté, por lo que entendí. Creo que eso era lo que usted pedía, ¿no? No que copiemos el texto, sino que más o menos lo que entendíamos, ¿no? Algo así fue, doctora. Sí, la idea era hacer un resumen. El tema es que ustedes no tenían que hablar de opiniones personales, ¿sí? Veo que eso generó mucha discusión en el chat. Ustedes hablaban mucho de esto de si era con nuestras palabras, con opiniones personales. La verdad es que no, es hacer un resumen como ustedes van a estudiar después para el examen, ¿sí? Imagino que cuando ustedes van a estudiar para el examen, lo hacen utilizando las palabras de los autores o del código, no las palabras propias, ¿sí? Porque si no, de alguna manera, si yo explico con mis propias palabras, me alejo un poco del carácter científico o la rigurosidad que la disciplina requiere, ¿no? Entonces yo tengo que hablar con la rigurosidad que la disciplina requiere, con la terminología que tiene el código y que usan los autores y que usamos los abogados, ¿sí? Entonces desde ese punto de vista vi que hubo bastante discusión y no se trataba de hacer un resumen con sus palabras, ¿sí? Era un poco decir, bueno, ¿cómo pienso dar este tema en el examen? ¿No? Y redacto lo que voy a estudiar luego. ¿Sí? ¿Les costó? Cuénteme, Abigail está asintiendo con la cabeza. Contame, Abigail. ¿Podés hablar, Abigail? Estás silenciada, ¿eh? Sí, me costó un poco. ¿Qué de todo? ¿Entender la lectura? ¿Plasmarlo No, por escrito? lo largo que era como para resumirlo, acortarlo, digamos, achicar. Sí. ¿Por qué te pareció largo? Porque tiene muchas características. Por ejemplo, ¿podés contarme un poco qué había dentro de esa cantidad de información? Claro, era mucha información. No sé cómo explicarlo. Bueno, de la reforma, de cómo comenzó, de todo un poco. Sí, a ver, porque hubo algún problema conceptual en algunos trabajos, ¿sí? Y es que yo a ustedes les dije, tienen que hablar, tienen que explicar la constitucionalización del derecho civil o del derecho privado, que al fin y al cabo es lo mismo, ¿no? Hoy, dentro del derecho privado, tenemos al derecho civil y al derecho comercial, pero están de alguna manera asimilados uno y otro, ¿sí? Tienen algunas diferencias, pero sin embargo, tienen muchos puntos de contacto, muchos puntos en común. ¿Qué es eso lo que permitió
incluso unificarlos en un único texto, ¿no? Y yo les aporté, más allá del libro, información sobre constitucionalismo, ¿no? Y creo que todos leyeron ese pequeño apunte que les armé sobre el constitucionalismo. Porque yo les di eso porque sé que muchos no tienen por qué haber cursado teoría constitucional, y sin embargo, en el texto de Rivera hay muchas remisiones a cuestiones constitucionales. Entonces, para que ustedes pudieran entenderlo, yo les di eso. Ahora, muchos de ustedes, en el resumen, se pusieron a hablar del constitucionalismo. Y yo les pregunté por el constitucionalismo. Yo les dije, expliquen el constitucionalismo, las etapas del constitucionalismo. No. Yo les aporté esa información para poder entender el tema del cual tenían que hablar, ¿sí? Pero yo no les pedí. Porque incluso en el apunte que yo les armé ya está resumido el constitucionalismo. Entonces, ¿cuál sería la actividad? Sería copiar lo que yo ya les dije, lo que yo ya les di, ¿no? Entonces, hubo ahí algún problema desde la consigna. Luego muchos lo entendieron bien. Hubo algunos trabajos que tuvieron un error porque decían que la Constitución tomó los principios del derecho privado. Y la verdad es que es al revés. El derecho privado tomó los principios de la Constitución. ¿Por qué? Porque jerárquicamente la Constitución está encima del Código Civil y Comercial, ¿verdad? ¿Están de acuerdo en eso? Entonces, ¿por qué la Constitución tomaría principios de una norma inferior? ¿No? Sería raro pensarlo en ese sentido. De manera que ahí hubo algún error conceptual en algunos, ¿sí? Porque incluso la idea esta de la constitucionalización, ustedes ven que Rivera dice, el Código Civil antes era el eje del sistema jurídico, el centro del sistema jurídico. Si pensáramos en un sistema solar, el Código Civil de Vélez era el sol, y el resto del sistema jurídico giraba alrededor, ¿no? Y la constitucionalización del derecho civil implica la pérdida del centralismo del código. ¿Por qué? Porque pareciera, y esto lo vamos a decir en términos coloquiales, pareciera que los civilistas de antes del código se olvidaban de que había algo por encima del Código Civil, que era la Constitución, ¿sí? Que ningún abogado, ningún jurista, ningún autor, ningún estudiante debe olvidar que por encima de todo está la Constitución. Entonces sería muy extraño hablar de un cambio si dijéramos la Constitución se amoldó al Código Civil y Comercial. Sería una locura. La Constitución no se amolda a nada, porque la Constitución es la base, es el eje principal. Entonces son el resto de los textos legales los que deben amoldarse a los principios constitucionales. Sí, la Constitución, los tratados, y después el Código Civil y Comercial y los demás códigos, las leyes. Está en el tercer nivel. Acá me dice Federico, Borda decía que el Código Civil era más importante que la Constitución, por ejemplo. Claro, y eso, a ver, en mi opinión, es una aberración pensar eso, ¿no? Digo, sin Constitución no tenemos Estado, básicamente. Y desde el derecho civil, los civilistas tienen que tener la humildad de reconocer que la Constitución es el texto que marca las pautas para luego desarrollar un derecho privado, ¿sí? Y obvio un derecho público y un derecho penal y todos los derechos que siguen, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista hubo alguna confusión. Profe, sí. Usted los va a corregir y los va a enviar, bueno, a ver si está bien o no el trabajo. No, la idea es que con esto que estamos charlando, ustedes puedan hacer la corrección, puedan preguntar las dudas, y si en caso de que ustedes hayan cometido algún error, lo revisen, ¿sí? Para luego usar eso para estudiar para el examen. Bien. Perdón, profesora. Sí. Yo lo hice como, creo que yo se lo mandé, ahora le pregunté por privado, o sea, que lo mandé por PDF, bueno. Después que lo leí, lo vi, me pareció que era demasiado cortito, porque tenía miedo de alargarme en mis palabras, pero yo lo hice tipo, primero como un concepto general o un proceso histórico de lo que es todo el sistema de la Constitución en general, con lo de Francia, bueno, con todo el contexto en general, y después lo que fue el contexto dentro de lo que es la Constitución nuestra, o sea, dentro de lo que es el país, en Argentina, cómo fue derivando ese proceso. Yo lo entendía así, no sé si está bien o está mal. Claro, Viviana, lo que pasa es que vos me hablaste del constitucionalismo, y yo no pregunté por el constitucionalismo, porque eso lo van a estudiar en teoría constitucional, ¿sí? Claro, pero acá estamos hablando del derecho civil.
Claro, pero yo lo hablé como que en un contexto general de cómo se dio el constitucionalismo en el derecho privado, cómo fue generándose, a eso lo que yo quise plasmar en lo que es el proceso histórico, para después... Sí. Entiendo. Albertina, yo entendí esa parte. Claro, ahí me entró la duda. Sí, a ver, pará. Adriana, hagamos esto, levantá la mano y vamos por orden. Primero levantaron la mano Cristian y Karina. No sé si quieren decir algo. Sí, hola, profesora, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nosotros entramos el jueves pasado entramos a la comisión 6, pues estamos en la 5. Bueno, con respecto al trabajo práctico, nos integramos recién anoche cuando nos agregaron al grupo, porque con todo este tema que está pasando, digamos, de los grupos y eso no pudimos estar presentes. Pero si es necesario hacer el trabajo práctico ese, lo vamos a hacer para que se No hace falta, ya está. Lo hicimos, era para que ustedes estudien el tema por su cuenta y después pudiéramos hacer esta puesta en común, charlar del tema. Yo no voy a evaluar esos trabajos, más allá de ver si comprenden consignas, si comprenden el contenido, ¿sí? Yo no es que les voy a poner una nota, así que por eso no se preocupen. Si lo quieren hacer, lo pueden hacer porque les va a servir para después estudiar para el examen. ¿Sí? Perfecto, Natalia. Bueno, muchas gracias. Sí. Natalia. Hola, profe, ¿cómo está? ¿Qué tal? Mire, yo recién me acabo de ingresar al grupo hace 2 horas. Estuve 2 horas leyendo, pero evidentemente leí lo incorrecto. No sabía que era el libro. Pensé que era un resumen de lo que habían mandado, de los apuntes que usted había mandado, que lo estuvo diciendo que lo mandó usted. Yo lo mandé Natalia, en correo. Sí, te cuento, la bibliografía obligatoria para estudiar y para hacer cualquier actividad es el manual de Rivera y los textos que agreguemos. Los textos que agreguemos no bastan, ¿sí? Porque ustedes tienen que guiar la lectura con el libro de Rivera. Entonces, el libro de Rivera es el de 400 páginas. ¿Ese es? No tengo idea cuántas páginas tiene, porque ustedes porque aparte a mí lo tienen escaneado. uno. Claro, me mandaron uno, pero no sé si es ese porque no tengo habilitado tampoco el campus con el material. Entonces, el campus no tiene el libro. En el campus no subimos el libro. ¿Lo pasaron por WhatsApp? No, te cuento, el material se los provee el centro de estudiantes, ¿sí? Nosotros les indicamos cuál es el libro. El libro es el manual de Derecho Civil, cuyos directores son Rivera y Medina, y los autores son Rivera y Crovi. Ahí te lo muestran Cristian y Karina. Y Medina. ¿Eso lo pido en el centro de estudiantes? Sí, en realidad en la página del centro de estudiantes está escaneado, si no lo podés comprar en la fotocopiadora. Bien, o sea que está dentro del set. Bueno, lo voy a tener que preguntar, porque la verdad que no entiendo nada y estaban hablando de un resumen. Pensé que era el que me habían pasado por WhatsApp. Perdón, profesora, en el grupo de WhatsApp está también el libro, porque yo lo tengo y los pasé a los chicos. Si lo buscan, están, el de Rivera. Sí. Mira. Bueno, después me lo pasan porque no lo tengo. Mira, este es el libro, Natalia. Este es el libro, no sé si llegás a ver bien los autores y demás. Sí. Listo. Entonces ese. Sí. Bueno, muchísimas gracias, profe. ¿Ese es el que se va a usar en toda la materia? Sí, todo, de corrido lo usamos. Además de lo que agregamos en el campus. ¿Ahora se resumió solamente capítulo 1 o parte? Sí. Conmigo vieron el capítulo 1. Entiendo que con los demás docentes vieron el 2 y el 3. Hoy vemos la unidad 5 bien. Y mañana ven la 4. Tienen que seguir el cronograma. La verdad que no. Bueno, dale, profe. Gracias. Bueno. Sergio, decime. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctora. ¿Qué tal? Bueno, yo, como le comenté, yo en oportunidad, estoy pasando un mal rato con mi cabeza, no sé qué le pasa, esperemos que no sea COVID. Desde el viernes en la tarde que estoy muy dolorido, con puntadas, incluso hasta en el oído. Y se le ha sumado algo de temperatura. Yo hice una interpretación en base a lo que usted solicitó. Hice una interpretación y contesté en base a esa interpretación. No alcancé a terminar de leer todo el capítulo 1,
porque tenía mis dudas si eran los libros estos que había hecho imprimir, porque desde el centro estudiantil saqué material de allá, pero, por ejemplo, el de códigos no lo puedo leer, de tan chiquitita que son las letras. Igual no tenían que leer el código para esta primera unidad. No, pero yo primero atribuí el dolor de cabeza al esforzarme en poder leer, pero después vi que no era eso. Y me puse a leer el otro, pero no lo terminé, de leer, así que llegué hasta un punto en donde, bueno, empecé a hacer análisis de la situación, y a partir de ahí hice el contestado. A mí me gustaría saber si está correcto o no. ¿Querés contarnos? ¿Querés contarnos qué pusiste? ¿Y lo charlamos? Bueno, denme un segundo. Yo hice la contestación, se la hice como si estuviera hablando usted como juez, yo como profesional, y haciendo una contestación en virtud de una sentencia. De esa manera lo enfoqué, para poder, encuadrarlo, ¿no? Y de paso, hacerlo más familiar, a trabajar de esa manera. Creo que lo estoy buscando para abrir acá. Igual no lo leas todo, contanos. Bueno, estoy buscando tu trabajo. Mi correo es torrigiani@yahoo.com.ar. Contame. Deme un segundo que estoy queriendo abrirlo y está un poquito lejos. Ahí está. Bueno, me identifico con usted en el trabajo y doy nota y cuento, ¿no? Hago una contestación como si fuera una apelación o algo en virtud de un juzgado. Entonces, conforme a eso, acredito que el expediente Código Civil de Constitucionalidad del Derecho, el que suscribe soy yo, los autos mencionados del día 20. Bueno, pongo como cuestiones las pautas que usted mencionó, y después hago una breve reseña que no llego a cumplimentar 2 hojas. Hablo de la definición del derecho civil, es la rama del derecho privado que se ocupa del hombre como sujeto de derecho, sin distinción de calidades accidentales, de las relaciones jurídicas, patrimoniales, familiares, que lo tienen como sujeto. Después sigo con esta misma tesis y hago, regulando las instituciones básicas y sirviendo, por lo tanto, tomo el punto de conexión de las demás ramas del derecho privado. Detenete un segundo. Es el derecho común. Detenete un segundo, Sergio. Yo te hago una pregunta. ¿Vos cuando vas a estudiar el examen, vas a estudiar en esos términos? Sí. ¿Lo vas a hablar así como si fuera un juicio? Más a punto, más que un juicio, lo hablo como si estuviera ya siendo profesional. Claro, pero no es la idea. ¿Sí? Yo lo que quiero que quede claro es que ustedes cuando tienen que cumplir consignas, tienen que cumplir consignas, porque cuando ustedes les tomemos examen y ustedes contesten de esa manera, el examen va a estar desaprobado, porque nadie les pidió eso. ¿Sí? Cuando uno hace... Yo lo hice así, porque no había no había más consignas que explicaran. La consigna era hacer un resumen, era decir, la constitucionalización es tal cosa, y explicar un poco de qué se trata, ¿sí? Bueno, yo le di un formato más... Por eso entiendo que no todos tienen por qué tener en claro, y por eso lo estamos charlando hoy, ¿sí? Para que ustedes entiendan, porque ustedes tienen que acomodarse a esta idea de que en la facultad hay que cumplir consignas, y que cuando ustedes les hagan unas preguntas en el examen, si ustedes contestan otra cosa, el examen va a estar mal, ¿sí? No basta con hablar acerca del tema. Eso lo entiendo, pero no teníamos claras las consignas. Había una única consigna, hacer un resumen. Claro, pero no me decía el qué o el cómo, entonces usé criterio y lo hice de esa manera. Está bien, ¿no? Igual de todas maneras yo no voy a poner nota, no voy a decirle a nadie si está bien o está mal.
Digo, esto era una actividad para ejercicio de ustedes, ¿sí? Eso quiero que quede claro, porque ustedes en esta materia se van a encontrar con que el método de estudio es distinto. Yo les dije algo de esto ya, yo ya les hablé de esto, ¿sí? El método de estudio de esta materia es distinto a las materias que ustedes vieron, entonces la idea es que ustedes vayan acomodándose a esa nueva metodología, y sepan que van a tener que resumir, paren porque la cámara me está dando medio mal, sepan que van a tener que resumir, que van a tener que recordar cosas, que van a tener que copiar cosas textuales y aprenderlas, ¿sí? Y van a tener que ser metódicos. Bueno, entonces la idea es que es un primer ensayo de resumen, que ustedes vayan avanzando en la técnica de resumir y de seleccionar ideas principales. Porque resumir es eso, es seleccionar lo principal, discernir lo principal de lo accesorio. Entonces, lo principal lo recuerdo, lo accesorio no lo tengo que recordar. Porque nadie les va a preguntar. Bueno, yo iba a hacer cita de algunas cosas que había leído, pero después como no me sentí bien terminándolo, dije, bueno, llego hasta acá y hasta acá. Sí, yo incluso les dije, no hagan citas, porque para citas yo leo el libro. ¿Sí? Romina, ¿querías decir algo? Hola, buenas tardes. En realidad, bueno, yo el propósito creo que lo hice, pero también sumé los distintos autores, es decir, los distintos textos, y un poco quizás no quedó tan exclusivo, porque a pesar de que vos habías dicho la consigna para mí sí fue clara, es decir, sobre el derecho privado, pero en realidad un poco uno le tiene que armar algo, porque leímos desde ahí, es que me parece que quizás, no sé si fui tan puntual, pero bueno, eso para un resumen, por lo menos yo, en un resumen hay veces que me extiendo y después no te queda todo, es la realidad. Entonces, si era para una práctica de estudio, lo hice así, pero bueno, ahí también está buena tu devolución para es que sí, era para una práctica de estudio y también para que ustedes lean de qué se trata el tema y hoy lo podamos charlar, ¿sí? La idea era que yo no les enseñe a ustedes lo que es la constitucionalización del derecho civil, sino que ustedes lo lean, lo estudien, lo aprendan, tengan dudas y hoy lo charlemos, ¿sí? Entonces, Tadeo, ¿estás por acá? No sé si está Tadeo hoy. Sí, profe. Tadeo, ¿nos puedes contar un poco qué es la constitucionalización del derecho civil? Sí, es básicamente la pérdida, ¿no? Es lo que hace el Código Civil a través de la Constitución es cederle el lugar a la Constitución como guía a la vida de los ciudadanos. Básicamente eso es lo que yo entendí. Sí. Bien, ¿y qué impacto tiene en el código, no? Porque antes teníamos otro código, en el 2015 entra en vigencia un código nuevo y este código nuevo tiene un cambio de paradigma, ¿no? Y ese cambio de paradigma responde a justamente la constitucionalización del derecho civil, es decir, este rol preponderante que el derecho civil le cede a la Constitución o le da a la Constitución. Entonces, digo, si la Constitución ha impactado en el Código Civil y Comercial, ¿en qué aspectos lo vemos, por ejemplo? Le pregunto a todos en general. La implementación de los derechos humanos, más que nada, en la socialización, o acercarlo a una parte más social, y igualitario, y bueno, todo lo que hoy en día está más en boga, digamos, que es lo que es lo que puse. El resumen no era mucho lo que declaré. Bien. Y como la Constitución es moderna, es nueva, el código se hizo nuevo también y en base a esta Constitución. Entonces, al estar subrogada o obedecer a la Constitución, se implementaron más los derechos, más que nada los derechos humanos, que a partir de ahí salen un par de derechos más con los tratados de derechos humanos, que la Constitución
nombra y los nuevos. Bien, que no sí, nombra, la idea es esta. les da categoría. La Constitución en el 94 incorporó, le dio jerarquía constitucional a los tratados de derechos humanos, ¿sí? Y todos los derechos humanos tienen la misma jerarquía que la Constitución, lo que acabo de decir. Por lo tanto, el Código Civil y Comercial no podía contradecir esos tratados de derechos humanos. Y quizás ustedes no saben en qué se ha manifestado porque no conocen lo que decía el código anterior, ¿sí? Pero ustedes piensan que cuando Vélez sancionó el código, las mujeres eran incapaces, no podían celebrar actos jurídicos, ¿sí? Digo, y si nosotros sostuviéramos esas ideas en un Código Civil y Comercial hasta el día de hoy, sería palmariamente incompatible con la Constitución, ¿sí? Porque sería incompatible con los derechos humanos. Entonces, el Código Nuevo lo que hizo es tener muy en cuenta, incluso en la terminología, ¿sí? Todas estas cuestiones de derechos humanos. Ustedes van a ver que ya no se habla de esposo y esposa, ya no se habla en esos términos, ¿sí? Porque sabemos que el matrimonio puede estar compuesto por personas de igual o de distinto sexo. Entonces, el código utiliza términos como cónyuges, ¿sí? Hasta ese punto el código se dio cuenta, prestó atención, fue muy puntilloso en la terminología. Cuando vayamos viendo cada uno de los temas de la materia, ustedes van a ver, porque nosotros normalmente nos vamos a referir a cómo era antes, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de capacidad, yo les voy a explicar el cambio de paradigma en materia de capacidad, ¿sí? Es esto de siempre garantizar la autonomía de la persona que padece alguna cuestión que le impide realizar los actos por sí mismo, cuando antes había categorías estancas. Antes la persona menor de edad era incapaz, listo, no podía celebrar actos jurídicos. Y ahora ya no es así, porque entendemos que negarle la personalidad jurídica, negarle la capacidad a una persona por su edad, es inconstitucional, ¿sí? Entonces, de alguna manera, el código se ha vuelto más progresista, ¿sí? Se ha visto más abocado a ampliar derechos y no tanto a limitar como antes. Y esta ampliación de derechos tiene que ver con la Constitución, ¿sí? Con las garantías mínimas y los derechos mínimos que la Constitución nos da, ¿sí? Cuando vayamos viendo cada una de las unidades, ustedes van a ver, probablemente al principio no, pero incluso ustedes vieron ya el tema de fuentes, ¿no? Y de interpretación. ¿Y cuál es la regla que sienta el código en los artículos 1 y 2? ¿Se acuerdan? Iguales en derecho y dignidad, ¿puede ser? Sí, a ver, los artículos 1 y 2 principalmente refieren que... A la Constitución, refieren a la fuente de la Constitución es fuente de derecho, y no solo fuente de derecho, sino que la interpretación que se haga de las normas del Código Civil y Comercial deben hacerse de acuerdo a la Constitución y a los tratados internacionales. Entonces, ya desde el inicio de la materia ustedes ven que la Constitución está muy presente y que el Código manda al operador del derecho a tener en cuenta la Constitución. ¿Sí? Albertina. Sí. Entonces, o sea, yo el resumen que hice fue de tu resumen, lo resumí. ¿Y cuál era mi resumen? ¿Eh? ¿Cuál era mi resumen? Lo que mandaron de la unidad 1. Bien, pero vos sabés que la pregunta era otra, yo no les pedí etapas del constitucionalismo. No, yo puse, o sea, cada etapa. Yo empecé a hablar pero de esa no era la consigna. ¿Cómo? Esa no era la consigna, yo no les pregunté etapas del constitucionalismo, porque no es contenido de Civil 1, eso es contenido de teoría constitucional. Yo les pregunté qué es la constitucionalización del derecho civil. ¿Sí? Claro, profesora, pero eso es como un marco histórico, al menos yo lo tomé a eso como un marco histórico para después desembocar en lo que es la Constitución y cómo se fue fomentando y haciendo dentro del ámbito interno de nuestro país o nuestras leyes. Capaz que ella también lo entendió así, no sé. Está bien, sí, o sea, es información adicional. Eso. Claro, o sea, claro. Hablé del constitucionalismo. A ver, sí, es un marco histórico. A ver, si no hubiera constitucionalismo, no habría constitucionalización del derecho civil, sin dudas, pero a mí no me importa que ustedes me expliquen las etapas del constitucionalismo, porque eso lo hice yo en el texto que les di. A mí me importa que ustedes me expliquen qué es ese proceso que se llevó a cabo por el cual el código se adaptó a la Constitución. ¿Sí? Eso puntualmente. Albertina, algo que no
no sé, yo me pareció que estaba bueno, es el texto del anteproyecto, Sí. porque ahí marcan en realidad las bases sobre el tema de la constitucionalización. Yo en parte lo puse. Sí, por eso se los di también ese texto, porque los mismos legisladores dicen, nosotros estamos creando un código basado en estos principios, y estos principios son principios constitucionales. ¿Sí? Es muy claro que la intención del legislador está, porque incluso el legislador la manifiesta. ¿Sí? Bien. ¿Queda alguna duda de este tema? ¿A alguien no le quedó claro qué es la constitucionalización del derecho civil? O sea, profe, para que me quede un poquito más en claro, profundizó más sobre los derechos, como quien dice, sobre la protección de la persona, ¿no? O sea, sí, sobre los derechos humanos de la persona. Sí. Claro. Porque la protección de la persona es uno de los derechos humanos. Claro. O sea, le dio derecho a las mujeres, más derecho a las mujeres, a los niños con discapacidad, a las personas diferentes. O sea, otra cosa, hablaba también sobre el cambio de nombre, ¿no? Todo eso que apoyó, que apoya a la persona. Como usted decía recién, ya no es más esposo o esposa, sino cónyuge, dio un cambio, o sea, a lo que dio... al cambio de tiempo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Exacto, sí, cuya fuente es la Constitución Nacional. Correcto. ¿Sí? Bien. Fuente de todo. Gracias, Exacto. profe. Bien. Ahí me quedó un poquito más en claro. Profe, ¿cualquier otra duda? Ahora. Sí, profe, yo, Oscar. Sí. En base a lo que usted estaba diciendo, yo lo único que leí fue el libro de Rivera, porque recién hoy pude adaptar al sistema mi celular para entrar al campus donde está esa información. Y yo me baso principalmente en la pirámide de Kelsen, donde dice que la Constitución en su vértice de la pirámide está la Constitución. Y tomando en base que tanto la sociedad va mutando, va cambiando, también así lo va haciendo el derecho. Por eso que surge esta reforma hacia la persona, hacia el individuo, y lo hice de esa manera. Usted sabrá después si está bien o está mal, pero es lo que yo pude hacer desde el poco elemento que tenía para hacer el trabajo. Pero entiendo que va cambiando tanto la sociedad como el derecho, e inclusive en esa parte cambiada con la reforma de 1994, habla sobre los nuevos derechos, ¿no? Es así, nuevos derechos humanos. Sí. Hace esa salvedad. Eso es lo que yo interpreté, lo que quería explicarle, profesor, a usted y a mí. Bien. Walter, ¿querías decir algo? Si pudiese hablar, profesora, sobre el liberalismo político de la Constitución, sobre el concepto. Sí. Básicamente para mí es un ideal, por lo que entiendo del texto que tiene la Constitución, pero me faltaría interiorizar un poquito sobre el concepto. Sí, a ver, la idea del liberalismo político es esta idea de un Estado que no interviene en las decisiones personales del ciudadano, ¿sí? Y tiene mucho que ver con esta primera etapa del constitucionalismo, que es esto del Estado gendarme y el Estado abstencionista, ¿no? En un sentido de que el liberalismo propone el respeto a los derechos personales e individuales, ¿sí? Pero no los fomenta, solamente no interviene, deja de intervenir. Entonces, dice, yo garantizo la libre elección, por ejemplo, ¿no? De cada ciudadano, ¿sí? Yo respeto el derecho de cada uno a educarse. Sin embargo, no proveo para acceder a ese derecho, ¿sí? Simplemente respeto ese derecho, reconozco ese derecho. Esas son un poco las ideas del liberalismo, ¿no? Esta cuestión de separar la moral de lo jurídico, de la no intervención por parte de un Estado, de que el Estado no sea paternalista, en el sentido de que el Estado no le diga al ciudadano cómo vivir,
¿sí? Sino que garantice el libre desarrollo de cada uno. ¿Sí? Esta es un poco la idea del liberalismo. Ustedes Eso saben es sobre lo que trata el texto que habla de la exclusión de toda doctrina totalitaria. Exacto. Sí, el liberalismo se opone de alguna manera al totalitarismo. ¿Sí? El liberalismo retrocede cuando el totalitarismo avanza sobre el ciudadano. ¿Sí? Ahora, ustedes van a ver que Rivera todo el tiempo dice: nuestro código y nuestra constitución tienen una inspiración liberalista. Y en algún sentido es cierto. Lo que pasa es que no basta con decir que nuestra constitución tiene una inspiración liberalista. Porque nuestra constitución originariamente fue liberal, pero luego incorporó todos los derechos sociales, los derechos económicos, ¿sí? Que se corresponden con otra etapa del constitucionalismo, que es el constitucionalismo social, ¿sí? Ante todo aquello que el liberalismo no podía proveer, se cambia el paradigma y se pasa a un Estado presente, ¿sí? Un Estado que, además de respetar los derechos, provee los medios para que esos derechos sean concretados, ¿sí? Entonces, provee educación pública, provee salud pública, ¿sí? Y eso también está en nuestra Constitución. Y luego la tercera generación del constitucionalismo, que viene a decir: a ver, está todo perfecto con respetar los derechos individuales se corresponden con el liberalismo, ¿no? Dice, pero tanta individualidad ha llevado a la pérdida de la comunidad, ¿sí? El derecho individual de uno perjudica, a ver, el derecho personal individual de uno, llevado al extremo, como evidenciaba, ¿no?, la sociedad en ese momento, lleva a la pérdida de derechos de otros, ¿sí? Esto de la libertad de trabajar, ¿no? Entonces yo instalo una fábrica porque tengo libertad de trabajar. Instalo una fábrica y contamino todo. ¿Estoy violando algún derecho? Y en la etapa del liberalismo no estaba violando ningún derecho, porque yo estaba ejerciendo mi libertad de trabajar. Sin embargo, en una tercera generación del constitucionalismo se advierte que este individualismo exacerbado perjudica a la comunidad, ¿sí? Porque hoy en día sabemos que hay que garantizar el acceso a un medio ambiente sano, ¿no? ¿Se entiende por qué? Sí, ahí estaría el nuevo Código Civil, y la Constitución estaría bajo la tercera generación del constitucionalismo. Exacto. Rivera dice: nuestra Constitución de fuente liberal. Sí, es cierto que tiene una fuente liberal, pero también tiene retoques de tipo social y de retoques de tercera generación, ¿no? Y en nuestro código están las tres cosas, porque nuestro código es abstencionista en el sentido de que no le dice al ciudadano cómo vivir su vida civil, pero también es social en el sentido de que garantiza el acceso a un montón de derechos, ¿sí?, que en un liberalismo no tendríamos. Y también tiene rasgos de tercera generación, porque nos habla de los bienes de incidencia colectiva. Entonces, no es tan cierto, en mi opinión, esto que dice Rivera de que nuestra Constitución es una Constitución liberal. Nuestra Constitución nació como una Constitución liberal, pero transitó los otros estados, los otros estadios, ¿sí?, en sus modificaciones. La reforma del 94, el texto que quedó luego de la reforma del 94, es claramente una Constitución enraizada en los derechos de tercera generación, ¿sí? Y lo mismo el Código. Y la reforma del 49, que se agregan las leyes sociales. Exacto, la reforma del 49 tiene más que ver con el constitucionalismo social. Y hay cosas del anteproyecto de 1994 que realmente se dieron cuenta que tenían que cambiar ciertas cuestiones de lo que estaban hablando, porque era como un paradigma que no debería estar en ese momento. Entonces realmente tuvieron que cambiarlo el anteproyecto, poner otras letras, darle otra significación, pues se dieron cuenta que la significación que le estaban dando no era la correcta. Bien. Es lo que dice. Profe, para que lo que estoy hablando usted quede bien asentado, acá en el anteproyecto hay un punto de donde dice el código, como está el Código Civil Comercial, y dice Código de los Derechos Individuales y Colectivos. Ajá. Ahí ya lo Exacto. deja ya en el anteproyecto, que quiera leerlo, puede leerlo, ahí habla todo de esto que está usted hablando, para que vea que lo que dice Rivera, que es liberalismo, pero en realidad es liberalismo, pero hay también el colectivo, vendría a ser socialista, comunista en partes,
el código habla así, mientras que Rivera solamente lo dice como liberal. Ella quería aportar eso. Exacto, yo no estoy de acuerdo en esto que dice Rivera de que nuestra constitución y nuestro código es liberal, porque no lo es. El liberalismo se ha demostrado insuficiente ante las necesidades, por lo menos en los pueblos latinoamericanos. ¿Sí? Bien. ¿Les parece que pasemos al tema de hoy? ¿Qué tiene que ver con todo esto? Una duda, perdón. Con respecto a la constitucionalización en la dimensión normativa que habla de la eficacia. Sí, contame. ¿Me puede explicar? Contame lo que dice Rivera, recordámelo y lo charlamos. Habla de la eficacia directa, de la derogatoria, la invalidatoria y la interpretativa. La interpretativa la entendí, pero la primera, de la eficacia directa, no la entendí completo. Bien, esto es así. Nosotros tenemos ciertas normas en la Constitución Nacional, ¿no? Y muchos tienen carácter de declaraciones. Entonces, yo declaro que los ciudadanos, todos los habitantes de la nación, que tengan en cuenta eso. La Constitución no garantiza derechos a los ciudadanos argentinos, sino a todos los que habiten el suelo argentino, sean de la nacionalidad que sean. Bien, eso es distinto. Eso es un dato importante. Tiene que ver con el tema de la inmigración y demás, ¿no? Sí. Tenemos en la Constitución ciertas normas que son meras declaraciones, ¿no? Entonces yo digo, garantizo que no puede existir condena penal sin juicio previo, ¿no? Entonces, en su momento, en la doctrina constitucionalista, se discutió si las normas que tenía la Constitución eran operativas o programáticas. ¿Qué significa? Significa que se discutía si las normas de la Constitución eran meras expresiones de deseo, que luego debían ser legisladas en normas inferiores que dijeran cómo llevarlas a cabo, o si las normas de la Constitución tenían eficacia suficiente para ser cumplidas. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, la conclusión a la que se llegó, y la que se sostiene hoy en día, es que las normas de la Constitución son operativas, tienen eficacia directa, no necesitan de una norma inferior que las regule, basta con que la Constitución lo diga. Porque la otra idea es pensar a los principios constitucionales como un ideal al cual debiéramos llegar, ¿sí? Y la verdad es que pensarlo de esa manera implica que se van a seguir violando derechos. Entonces, lo que entiende hoy la doctrina constitucionalista es que las normas de la Constitución son operativas. De eso habla Rivera cuando dice este carácter operativo. ¿Sí? Dice, basta con que lo diga la Constitución, no necesitamos que el Código Civil regule la forma en que ese derecho se va a llevar a cabo. Si la Constitución lo dice, entonces ese derecho debe ser respetado. Y lo puedo exigir ante un tribunal, que eso es lo principal. Si no es cumplido, lo puedo exigir ante un tribunal. Si la norma no fuera operativa, yo no podría exigírselo a un tribunal, porque el tribunal me diría, a ver, los principios constitucionales son ideales, expresiones de deseo, ¿sí? Entonces las normas constitucionales son operativas. ¿Bien? Muchas gracias. De nada. Bien. Bueno, vamos a arrancar con lo de hoy. Denme un segundo. Hoy tenemos que ver en la unidad 5, que es codificación. ¿Sí? ¿Están viendo ustedes ahí el PowerPoint en pantalla grande? Sí, profe. Sí, sí. Bien, buenísimo. Bien, tenemos que hablar entonces de codificación. ¿Alguno sabe qué es la codificación? ¿Alguna idea previa? Los códigos. Bien. Bien. Vamos a ver. La codificación es un proceso histórico, ¿sí?, que se dio en el mundo, por el cual comenzaron a dictarse códigos, ¿sí? Códigos entendidos como cuerpos normativos generalmente extensos, especializados sobre una única materia, ¿sí?, con vocación de abarcar toda esa materia, es decir, con vocación de que todo lo que se refiere a esa área del derecho esté en ese código, ¿sí? Y esto se dio en distintas partes del mundo, comenzando en Europa, ¿sí?, pero fue replicado en el resto del mundo, y sobre todo en los países con tradición continental europea, ¿sí? Ustedes saben que Latinoamérica
tiene una tradición continental europea. Nosotros tenemos sistemas jurídicos inspirados en la tradición continental europea, por oposición a los países anglosajones que tienen sistemas jurídicos insertos en el common law. ¿Sí? Ustedes esto creo que algo tienen que haber visto en teoría general del derecho. Entonces, este proceso de codificación se dio principalmente en Europa con réplicas, con efectos en los países de tradición continental europea. Entonces, ¿qué es un código? ¿No? Porque decimos, bueno, la codificación es el proceso por el cual se comenzaron a dictar códigos. ¿Qué es un código? Bueno, un código es una ley única, esto que charlábamos la otra vez. El código son muchas leyes o es una. Es una. ¿Sí? El código es una ley única que trata sobre un tema particular, sobre un área del derecho en particular, que tiene estos caracteres, ¿no? Que dice ahí: la unicidad, la homogeneidad, la exclusividad y la sistematización. ¿Sí? ¿Qué es cada uno de estos caracteres? Esto lo dice Rivera, lo pueden después ver bien. Este tema de la unicidad del código, de los códigos en general, y yo me refiero acá al Código Civil, pero también existe en el Código Penal, existen códigos en otras áreas, ¿sí? En su momento existía el Código Comercial. Nosotros lo vemos desde el Código Civil, pero la codificación se dio en las distintas áreas del derecho. Sin embargo, donde normalmente estudiamos codificación y donde mayor impacto tiene es en el ámbito del derecho civil. Este carácter de unicidad tiene que ver con que los códigos son cuerpos únicos, sancionados, publicados y declarados obligatorios en un mismo momento. ¿Sí? Todo eso se da en un mismo momento. Todo el contenido del código se vuelve ley y se vuelve obligatorio en el mismo momento, a diferencia de si fueran distintas leyes separadas en el tiempo. ¿Sí? Y además, la unicidad tiene que ver con que el código trata una única área del derecho. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un código civil, sé que en el código civil solo voy a encontrar normas sobre derecho civil. ¿Bien? Luego, este carácter de homogeneidad se trata de esto, ¿no? Es una ley que trata de una única materia. ¿Sí? Es parecido a la unicidad. Trata de una única materia. Entonces yo voy a encontrar un código civil, voy a encontrar un código comercial, voy a encontrar un código penal, y entiendo que en el código penal no voy a encontrar normas referidas al derecho civil. ¿Sí? Por eso es homogéneo. Luego el tema de la exclusividad, y esto es algo que tenían los códigos originarios, ¿no? los que se dictan cuando comienza el proceso de codificación. Y es que tenían esta vocación de abarcar todo, ¿no? Entonces la idea era que todo el derecho civil estuviera contenido en el Código Civil. ¿Sí? Es decir, que por fuera de ese cuerpo normativo, no existieran normas referidas al derecho civil, sino que todo estuviera contenido ahí. ¿Bien? Esto hoy en día no pasa. Ustedes saben que, como hablamos en la clase pasada, hay leyes especiales que tratan de temas civiles y comerciales, y no están en el código. ¿Sí? Pero la idea de los códigos decimonónicos era esa. Y luego el tema de la sistematización, que es esto de que las normas dentro de los códigos están expuestas de una manera ordenada y coherente, ¿sí? Lo cual facilita la comprensión, facilita el estudio y facilita al ciudadano el saber si una norma está vigente o no, ¿sí? Entonces yo tengo que saber cuándo comienza la existencia de la persona humana, busco en el Código Civil y Comercial el título que dice comienzo de la existencia de la persona humana. Esa es la sistematización. Ahora yo les pregunto, ¿cuáles les parece que son las ventajas de tener un código en vez de tener leyes dispersas? ¿No? Porque yo podría tener una ley sobre comienzo de la existencia de la persona, una ley sobre personas jurídicas, otra ley sobre fin de la existencia, otra ley sobre atributos de la persona. Podría tener todo en leyes separadas. ¿Cuáles les parece a ustedes que son las ventajas de tener un código, un cuerpo unificado? Un orden. En un mismo lugar, doctora. ¿Cómo? Está todo en el mismo lugar. Exacto, está todo en el mismo lugar. Todos se incluyen en un solo cuerpo. Por eso está la etapa de codificación. Un ordenamiento. Antiguamente eran leyes dispersas y se codificaron y se unieron en un solo cuerpo. Exacto. Un ordenamiento jurídico. Exacto, sí. Sí, la idea es esto, ¿no? Acceder a todo el contenido en un lugar, ordenarlo. No solo amontonarlo, sino ordenarlo. También la practicidad de
andar con tantos códigos, con uno solo, digamos, unificado, todo homogéneo, todo como te estaba explicando. Exacto. Bien. Entonces vemos que estamos todos de acuerdo en que tener un código es mucho más conveniente que tener leyes dispersas, ¿sí? Bien. ¿Cómo aparece el tema de la codificación? Bueno, los procesos de codificación aparecen en la segunda mitad del siglo XVIII, ¿sí? Ustedes saben que en esa época era la época de la Ilustración, ¿no? De la modernidad, con estas ideas de racionalidad, superioridad del hombre, crecimiento desmedido, el tema de que en ese momento se empiezan a pensar las enciclopedias, ¿no? Entonces esta idea de juntar mucha información en cuerpos grandes es propia de esa época, ¿no? Entonces, inspirados en estas ideas de la Ilustración, aparece esta idea de codificar las cosas. Dijimos segunda mitad del siglo XVIII, por lo tanto, segunda mitad del 1700. Sin embargo, el punto más importante de la codificación decimonónica lo encontramos en 1804, ¿sí? Con la sanción del Código Civil francés, que ustedes lo van a encontrar en los textos como Código Napoleón, ¿sí? El Código Napoleón fue el modelo a seguir en el resto de Europa, ¿sí? Y principalmente en América Latina, ¿sí? La influencia del Código Napoleón en nuestro derecho es inmensa, ¿sí? No podríamos explicarlo. De hecho, el Código Civil que escribió Vélez, que estuvo vigente hasta el año 2015, tomaba como modelo el Código Napoleón. ¿Bien? Porque fue el primer cuerpo unificador del derecho, ¿sí? Y la trascendencia fue enorme. ¿Bien? Luego en América Latina, ustedes tienen que pensar que el proceso de codificación tiene mucho que ver con la independencia de Latinoamérica como Estado colonial, ¿no? Porque difícilmente las colonias podrían haber dictado un código cuando no podían tener normas propias, cuando estaban siendo colonias, ¿no? Entonces, en América Latina los primeros códigos fueron el de Haití y el de Bolivia, ¿sí? Los dos también inspirados, tomando como modelo el Código Napoleón. Y dentro de los códigos latinoamericanos más significativos, tenemos el Código de Chile, que lo redactó esta persona, que se llama Andrés Bello, ¿sí? Que se sancionó en 1855. Fíjense, 50 años después del Código Napoleón, ¿sí? A ver, se sancionó en 1855 y entró en vigencia en 1857. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre sancionar algo y que entre en vigencia? Sí, o sea, cuando se sanciona el código, o sea, la ley, y al año siguiente entra en vigencia recién. ¿Y cuál es la diferencia? Primero se crea y luego entra en vigencia. Se tiene que implementar. Prueba. Exige su cumplimiento. Sancionar quiere decir que se aprueba. Exacto. Se aprueba cuando se sanciona y se convierte en ley. Y normalmente las leyes dicen, esta ley entrará en vigencia en tal fecha. Esto ya lo vieron ustedes en la unidad de fuentes del derecho, ¿sí? Si no lo dice, es a los 8 días de su publicación. ¿Bien? Entonces, esa aclaración quería hacer. Este código, dijimos, se sancionó en el 1855 y entró en vigencia en 1857, ¿sí? Ese mismo código que escribió Andrés Bello para civil fue tomado casi literalmente, ¿sí? Fue copiado en Ecuador y en Colombia, ¿sí? Es decir, ustedes ven que evidentemente el derecho latinoamericano en los distintos países tiene muchas similitudes, porque para copiar un código y tomarlo tal cual, es porque claramente no hay tantas diferencias culturales y tantas diferencias jurídicas, ¿no? Y este código de Andrés Bello fue también fuente de inspiración para Vélez, ¿sí? Para nuestro código. Luego hay alguien muy importante, que es esta persona, Freitas, ¿sí? Que ustedes tienen que conocer, que bueno, escribió, era brasilero Freitas, ¿no? Y escribió el esbozo de Freitas, ¿sí? En 1865. El esbozo de Freitas es importantísimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, a ver, el esbozo de Freitas fue un proyecto de código, ¿sí? Muy extenso, que escribió Freitas para Brasil. Cuenta Rivera que tenía
algo de 5.000 artículos, ¿sí? Era muy extenso. Pero que no fue terminado. ¿Por qué no fue terminado? Porque recibió críticas de la comisión que tenía que revisarlo. Y Freitas en esas críticas se desanimó y no lo terminó, ¿sí? Sin embargo, el esbozo de Freitas, en nuestro Código Civil anterior, es fuente directa. Vélez tomó el esbozo de Freitas como modelo directo, ¿sí? Se inspiró en la forma del Código Napoleón, pero el contenido muchas veces lo toma del esbozo de Freitas, ¿sí? Yo no sé si ustedes saben, pero el código anterior, el Código de Vélez, que estuvo vigente hasta 2015, tenía notas, y abajo de cada artículo había notas. Y a veces en esas notas, Vélez explicaba lo que quería decir el artículo, era una especie de comentario, y otras veces solamente citaba la fuente, decía de dónde había sacado ese artículo. Disculpe, profesora, un compañero dice si no lo acepta que se le cortó. No tengo a nadie pendiente, acabo de aceptar gente. Ah, bueno. Bueno, Vélez entonces muchas veces en esas notas ponía la fuente de donde lo había sacado. Y muchas veces esas notas decían Código Napoleón o decían esbozo de Freitas, ¿sí? Entonces, a la hora de interpretar el código anterior, se recurría mucho a la fuente de donde Vélez había sacado el artículo, para entender qué había querido decir con el artículo, ¿sí? Y es por eso que se interpretaba a la luz del esbozo de Freitas, porque Vélez decía, este artículo, la fuente es el esbozo de Freitas. Bien, los autores se remitían al esbozo de Freitas para interpretar nuestro propio código, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué pasa con la codificación en Argentina, ¿no? Nosotros, esto que les decía, tenemos que pensar que hasta 1810 en el virreinato regían normas dictadas por España, ¿no? Normas dictadas por España para las colonias. Entonces, cuando se produce la Revolución de Mayo en 1810, esas normas españolas eran incompatibles, ¿sí? Con una idea de emancipación por parte del pueblo latinoamericano, ¿no? Entonces, por eso a partir de esa fecha se empiezan a dejar de lado las normativas españolas y cada provincia empieza a dictar legislación, ¿sí? Pero para la provincia. ¿Y cuál era el problema que esto tenía? Era que al ser esas normas de carácter provincial, no había normas que abarcaran a todo el territorio, ¿sí? Porque si cada gobernador dictaba sus propias normas, entonces claramente no había normas de orden superior que involucraran a todo el territorio, ¿no? Entonces, en 1853, ustedes saben que se sanciona la primera Constitución Nacional, y en el artículo 67, inciso 11, se establecía que el Congreso de la Nación debía dictar los códigos civil, comercial, penal y de minería, ¿sí? ¿Y ustedes se acuerdan que yo les hablé de algo que se llama código procesal? Que les mencioné en la clase pasada. Los códigos procesales, que son estos que hablan de cómo es el juicio ante el juzgado, ante el tribunal, son de carácter provincial, ¿sí? Entonces, en ese artículo no estaban mencionados los códigos procesales porque correspondían a cada provincia, no al Congreso Nacional. Entonces, el Congreso tenía que dictar estos códigos que les dije, civil, comercial, penal y de minería. Ustedes recuerden que en 1853, Buenos Aires, la provincia, el Estado de Buenos Aires, no formaba parte, ¿sí? No había adherido a la Constitución Nacional, se encontraba por fuera. Entonces Buenos Aires, en un intento de legislarse, en el año 59 dicta un código de comercio, 1859, ¿no? Dicta un código de comercio que fue redactado por Eduardo Acevedo y por Vélez Sarsfield, ¿sí? Pero este código de comercio no regía para todo el territorio nacional, porque Buenos Aires estaba separado de las provincias, ¿sí? Del resto de las provincias. De manera que solamente era de aplicación en el Estado de Buenos Aires. Sin embargo, esto nos lleva a pensar esta idea de que pensamos que el Código Civil es el principal, pero en el tiempo el que existió primero fue el Código de Comercio, que también fue redactado por Vélez Sarsfield, ¿sí? Entonces el Código de Comercio apareció antes del civil. Bien, ustedes saben que luego en el 60, Buenos Aires se unifica con el resto de las provincias, ¿sí? Adoptan la Constitución Nacional, ¿sí? En la versión de 1860,
y ese código de comercio pasa a regir en todo el territorio nacional. ¿Sí? Entonces, las provincias que luego fueron el Estado argentino, tenían código de comercio. Faltaban dictar el resto de los códigos. ¿Sí? Principalmente el civil. Entonces, el 6 de junio de 1863, acá está, se dicta la ley número 36, por la que se facultaba, por la que se autorizaba al Poder Ejecutivo a nombrar comisiones que redactaran los códigos que correspondían sancionar, los proyectos de códigos, ¿no? Y en esa autorización al Poder Ejecutivo, que, a ver, el Congreso autoriza al Ejecutivo a nombrar a quien va a redactar el código, ¿sí? Y entonces, en esa autorización al Ejecutivo es que se designa a Dalmacio Vélez Sarsfield para proyectar un código civil, ¿sí? Vélez redacta el Código Civil en una obra inmensa que hoy diríamos que es fascista, retrógrado y un montón de cosas, pero sin embargo es una obra de mucho valor, ¿sí? Es increíble lo que ha hecho Vélez Sarsfield, redactar él un código civil para todo el territorio, con la extensión que tenía el código, ¿sí? A ver, ustedes piensen que ese código estuvo vigente hasta el año 2015, evidentemente estuvo muy bien hecho, porque duró desde 1869 hasta el 2015, entonces cuando somos injustos con Vélez Sarsfield, tenemos que revisar algunas cosas, ¿sí? Bien, el código, entonces Vélez redactó el código, en el 69 lo remitió al Congreso, y el Congreso lo aprobó, ¿sí? El 22 de septiembre lo aprobó la Cámara de Diputados, el 25 de septiembre es el Senado, y el 29, el presidente, que en ese momento era Sarmiento, promulga la ley 340, ¿sí? Que era el Código Civil. Si ¿se acuerdan que dijimos el Código Civil y Comercial es la ley número 26, no me acuerdo cuánto más? El Código Civil anterior era la ley 340. ¿Sí? Ahora estoy admitiendo gente. Y en la ley 340, que era el Código Civil, el artículo 1 decía: el Código Civil redactado por el doctor Dalmacio Vélez Sarsfield se observará como ley de la República Argentina desde el 1 de enero de 1871. Es decir, se sanciona en el 69, pero entra en vigencia el 1 de enero de 1871. ¿Bien? Entonces, este código empezó a regir en ese año y estuvo vigente hasta el 31 de julio de 2015. ¿Sí? Cantidad de años. ¿Por qué? Porque el 1 de agosto entró a regir el Código Civil y Comercial. ¿Bien? Denme un segundo. Bien. Esperen que tengo que admitir gente. Bien. Sin embargo, ese código que redactó Vélez Sarsfield no es que estuvo vigente hasta el 2015 en los mismos términos en que los había escrito, ¿sí? El código sufrió innumerables reformas a lo largo de esos años, ¿sí? Habría que sacar la cuenta, son 100 y pico de años que estuvo vigente. Hubo muchas reformas. Sin embargo, la más importante, y es la que ustedes pueden encontrar en los textos hoy en día, porque hoy ustedes ya no estudian el Código de Vélez, fue la ley 17711. ¿Sí? La 17711 fue una ley que se llamaba Ómnibus, y traía reformas en todo el articulado del código. A ver, reformó el 10% del articulado. Y se metió en todas las áreas del código. No es que solamente reformó, vamos a suponer, las cuestiones de familia, no. Reformó de todo, ¿sí? Y en esto que hablábamos hoy, el Código Civil de Vélez tenía una fuerte impronta liberal, ¿sí? Entonces decía, el derecho de propiedad es absoluto, ¿no? Y eso es un discurso muy liberal. O decía, la autonomía de la voluntad es absoluta. Yo puedo contratar con quien quiera, cuando quiero, y no hay limitaciones. Bueno, la 17711 lo que hizo fue morigerar esos dogmas liberales que tenía el Código de Vélez, ¿sí? Entonces, ¿cómo hizo esto? Bueno, por ejemplo, incorporó el principio de buena fe, esto de que la autonomía de la voluntad debe estar mediada por el principio de buena fe, es decir, cada uno de los contratantes deben obrar de buena fe, ¿sí? Deben celebrar, ejecutar, interpretar los contratos de buena fe. Entonces ya la autonomía de la voluntad ya no era absoluta, sino que reconocía un límite.
que era la buena fe, o el ejercicio abusivo de los derechos, ¿sí? Esas cosas las incorporó la 17711 y están en el código de ahora, ¿sí? O por ejemplo incorporó la lesión, que es cuando uno de los contratantes se encuentra en una desventaja muy evidente, y bueno, hay ciertas cosas que se pueden hacer en ese caso, pero lo hace con una finalidad de proteger, ¿sí? Al que se encuentra en situación de inferioridad. O incorpora la teoría de la imprevisión. Paren que tengo gente todo el tiempo. La teoría de la imprevisión es una teoría que se empezó a aplicar cuando yo contraté algo y por alguna circunstancia ajena a las partes, el contrato se vuelve extremadamente oneroso, muy caro, ¿sí? Entonces, ahí encontramos un límite a la autonomía de la voluntad, que es esta, la teoría de la imprevisión, que dice, cada uno debe hacer un esfuerzo, deben acomodarse las prestaciones. Son todas cosas que incorporó la 17711. ¿Sí? Y además, en el tema de la responsabilidad civil, esto de si genero un daño tengo que responder, el código de Vélez solamente reconocía un factor de atribución que era la culpa, es decir, si yo produzco un daño, mínimamente tiene que haber culpa. Y la 17711 lo que hizo fue incorporar factores, el factor objetivo de atribución de la responsabilidad, que es esto de, si yo soy dueño de una cosa y esa cosa produce daño, más allá de que no haya mediado culpa mía, soy responsable. Entonces, la 17711 modificó el código, no solo en su texto literal, sino en el espíritu del código, ¿sí? La filosofía del código de Vélez cambió con la 17711. Deme un segundo, quiero ver algo. Sí, está bien. ¿Qué pasa? Teníamos ese código civil, ¿no? Y el derecho fue avanzando y se fueron sancionando leyes sobre temáticas civiles, y se fueron generando reformas que fueron derogando parte de los artículos del código, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que antes decía el código sobre determinado tema, se derogaba y se sacaba una ley especial sobre el tema. O, por ejemplo, aparece la ley de tarjetas de crédito, y eso no se incorpora al Código de Comercio, ¿sí? Eso se dictan en leyes especiales. Entonces empieza a haber muchas leyes especiales separadas del código. Y esto es un proceso que se dio a llamar como la descodificación. Es decir, ese cuerpo normativo pierde la unidad, pierde la exclusividad, y empezamos a encontrar normas por fuera del código. Es decir, el código pierde esa vocación de universalidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque evidentemente, a ver, de hecho sucede. Empiezan a haber microsistemas jurídicos sobre temáticas muy puntuales en leyes especiales, por fuera del código. ¿Sí? Entonces, los códigos no desaparecieron. Sin embargo, perdieron esa vocación de universalidad. Es decir, ya no bastaba con que si yo quería conocer el derecho civil, fuera el Código Civil. ¿Sí? Había muchas normas por fuera del Código Civil que hacían al derecho civil. Bien. Luego de eso se da un proceso de recodificación, ¿sí? Luego de todos estos desmembramientos del código se da la sanción del Código Civil y Comercial, ¿sí? Que de alguna manera reorganiza la legislación. Entonces, todos esos microsistemas que estaban por fuera ahora se incorporan al Código Civil y Comercial. Muchos de esos microsistemas persisten por fuera, ¿no? Nosotros tenemos una ley de identidad de género por fuera del código, tenemos una ley de tarjeta de créditos, tenemos una ley de defensa del consumidor, ¿sí? Sin embargo, el código nuevo reorganizó el derecho. Y otra vez el código resulta ser más completo de lo que había quedado del anterior, ¿sí? En el año 2011 se forma una comisión formada por Lorenzetti, Kemmelmacher y Hayton, ¿sí? Lorenzetti y Hayton son miembros de la Corte Suprema de la Nación. Kemmelmacher es miembro del Tribunal Superior de Mendoza, ¿sí? Y a ellos tres se les encarga proyectar un Código Civil y Comercial unificado, ¿sí? Porque antes, recuerden, teníamos los dos códigos separados. Ellos en un año arman el proyecto con colaboración de un montón de juristas especializados en cada tema. No es que ellos redactan todos los artículos, sino que, van a ver, por ejemplo, muchos artículos de familia los redactó Marisa Herrera. Marisa Herrera es una doctrinaria especializada en derecho de familia. Y así, se fue llamando a gente especializada, y para la redacción de los artículos nuevos se tuvieron en cuenta muchos de los avances jurisprudenciales sobre los artículos del Código Viejo, ¿sí? Redactan el código, este código pasa al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo le hace algunas reformas.
Esas reformas del Poder Ejecutivo son en general muy criticadas, ¿sí? Pero en fin, el código, el texto que luego se sanciona es el texto con las modificaciones del Poder Ejecutivo. Se sanciona la ley 26.994, que es la que da origen al Código Civil y Comercial, se publica y entra en vigencia el 1 de agosto de 2015. ¿Bien? ¿Queda claro? Así es como tenemos código nuevo. Hay un punto. Esperen que voy a sacar esto. Hay un punto del programa que a ustedes les habla de la metodología del código. Entonces yo les pedí que hoy tengan el código a mano. ¿Sí? Para que ustedes vean de qué se trata el código. Agarren el código. Vamos a ver el artículo 1. El código está separado en secciones. Van a ver. Y cada sección tiene un título. Y a su vez, y esto es nuevo, cada artículo tiene un título. Entonces ya sabemos antes de leer el artículo de qué va a tratar. Eso no lo tenía el código de Vélez. Vamos a ir al primer artículo, que dice fuentes y aplicación. Fíjense que arriba de todo dice título preliminar. ¿Sí? Es decir, tenemos un título preliminar y luego tenemos un título primero, un título segundo, un título tercero. Dentro del título está el capítulo 1, que dice derecho. Es decir, en estos 3 artículos se va a tratar sobre el derecho. ¿Sí? El capítulo 2 dice ley. El capítulo 3 dice ejercicio de los derechos. El 4, derechos y bienes. Y termina ese título, ¿sí? Ese capítulo, perdón. Luego empieza el título 1, ya no es el preliminar. Dice persona humana. Y ustedes van a ver que todos estos artículos refieren a la persona humana, ¿sí? Por ejemplo, al capítulo 1, comienzo de la existencia. Capítulo 2, capacidad. Y así van avanzando. Después van a encontrar una que dice capítulo tanto, fin de la existencia de la persona. ¿Sí? Entonces la idea es que ustedes vean con esto, el código los guía sobre qué trata cada cosa. ¿Sí? ¿Entienden? ¿Entienden cómo abordar el código más o menos? A medida que ustedes van avanzando, les va a avisar el código de qué va a hablar. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Alguno agarró el código y se encontró con alguna dificultad? En mi caso, bueno, yo no entendía, viste que adelante te dice, bueno, la ley, y después habla de, dice, leyes complementarias actualizadas hasta la ley 27.586, es lo que dice el texto. Esas complementarias son lo que recién comentabas de leyes. No entendía esto, de si hay una única ley y estas, cómo funcionan las complementarias. El código es una única ley. Hay por fuera del código ciertas leyes que guardan relación con la temática, ¿sí? La ley de identidad de género es una ley complementaria, porque no está incluida en el código. Sin embargo, guarda estrecha relación con aquello que trata el Código Civil y Comercial. Entonces, la llamamos ley complementaria. ¿Sí? Las leyes complementarias son leyes que por decisiones legislativas, de política legislativa, no están incorporadas en el código, pero guardan una estrecha relación. Entonces, en general se agregan al final del código para tenerlas a mano. ¿Sí? Entonces, tenemos la ley de defensa del consumidor, es una ley complementaria. El código habla sobre los contratos donde hay consumidores. Sin embargo, además tenemos una ley de defensa del consumidor, ¿sí? Que guarda estrecha relación con el código. Bien, vos vas a tener atrás un índice donde te va a decir todas las leyes complementarias, y vas a ver que todas tienen relación o con el derecho civil o con el derecho comercial. ¿Sí? Por eso son complementarias. Muchas veces las leyes en su texto dicen, esta ley es complementaria del Código Civil y Comercial. La propia ley determina que es complementaria. ¿Sí? Bueno, chicos, ¿alguna duda más? ¿O cortamos por hoy porque ya hablamos un montón? Yo, para terminar bien acá el Código Civil. El principio, bien. Título preliminar, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4. Y después empiezan los otros títulos. Capítulo 1, capítulo 2. Sería como es... en cada título, los capítulos
se refieren a los de los preliminares, digamos, serían una explicación una ampliación del capítulo 1 del texto preliminar, digamos. O sea, seguiría el mismo orden, a ver si para ordenármelo yo en la cabeza. Vos tenés el libro. Sí. La subcategoría es el título. Bien. Y la subcategoría es el capítulo. Y dentro del capítulo tenés la sección. ¿Sí? Y fíjate que algunas veces tenés además abajo de la sección el parágrafo. Exacto, bien. ¿Sí? Es eso. Sí. Pero nadie se fija en esa organización, ¿sí? Uno lee normalmente los artículos de corrido. Claro, sí, bueno, por eso. Ahora, si yo paso al título 1. Sí, título 1. Capítulo 1. Título 1, capítulo 1. Bien. Persona humana, comienzo la existencia. Sí. Bueno, empiezan los artículos. Digamos que una si los forma... quiero relacionar con el título preliminar, digamos que es el No, es que el título preliminar habla de otro tema. Bien, en el índice temático si te puede orientar, ¿no? Yo me fui atrás, viste que tiene un índice temático y ahí un poco te marca esto de lo que vos comentabas. Sí, Mario, el título preliminar, ¿sabés por qué se llama preliminar? Porque produce, todo lo que se dice en el título preliminar es de aplicación para todo el código. Por eso es previo. ¿Sí? Sí, bien. Son como directivas muy generales que se aplican a todos los artículos. Fíjate que en el título preliminar te habla de cómo interpretar las leyes del propio código. Bien, ¿sí? Por eso, no sé si me sé explicar. Digamos que en el título preliminar estarían las bases para el resto de los títulos y el ordenamiento de cada capítulo. O sea, no sé si me sé explicar lo que es mi duda. Pero bueno, son diferentes, ¿viste? Si son diferentes, no pasa. Sí, cada libro va a tratar un tema distinto, cada capítulo va a ir variando, ¿sí? Sí, listo. No me voy Léanlo, a si no me voy a perder. Vayan leyendo las partes del código y la clase que viene, si hay alguna duda sobre eso, lo comentamos. ¿Quieren? Profe, una consulta. Sí. ¿Los parágrafos son indicativos de que ese artículo se complementa con el otro, con el que hice acá? No necesariamente. Lo que sí, si vos tenés parágrafo 1, 2 y 3, se corresponden los tres a la sección donde están incluidas. Se aguardan relación porque están dentro de la misma sección. Ah, ok. ¿Sí? Son subcategorías. Ah, buenísimo. Tengo una consulta. Sí. Con respecto a lo que hablábamos hoy al comienzo de la clase. El anteproyecto del código es el que dice, porque yo tengo un código universitario del 2021, y dice el anteproyecto del código y sistema jurídico. ¿Era de lo que hablábamos hoy temprano? No sé a qué te referís. O sea, así dice, está el índice y después dice anteproyecto del código y sistema jurídico. No sé, por ahí es algún comentario de algún autor eso, no lo sé. ¿Qué tiene adentro de eso? Y te dice la ley 26.944. Fíjate, por ahí es algún comentario. Puede ser. Sí. Que es de Lorenzetti. Claro, puede ser un comentario de Lorenzetti al código. Bueno, esa era mi duda. Gracias. Bien. Bueno, chicos, cortamos acá. Y nos vemos la Profe, clase ¿le hago que viene. una pregunta? Sí, Karen, decime. Con el tema de la asistencia, yo ingresé 6:40. No sé si... Te agrego, dame un segundo. Dale. Karen, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Juárez. Karen Juárez, ya te agrego. Dale, gracias, profe. Dame un segundo. Profesora. Sí. Buenas tardes. Yo había ingresado 18:35 y ya no había visto cómo había hecho el tema de la asistencia. No Bien. sé si figura en la lista. Ya te agrego. ¿Cómo es tu nombre que te perdí? Mariano el nombre, Oro el apellido. Dale. Bien. Profe, y en mi caso que también, me aceptaron hoy. ¿Cómo? En mi caso
caso que me aceptaron hoy, me pusieron hoy en el grupo, ¿cómo queda? ¿Usted tiene la lista con mi nombre? Sí, tengo la lista. Porque recién me lo... Claro, eso también me pasaba a mi profesor, bueno, a nosotros. Sí, tengo la lista. Y Antonella ya te agregué. Profe, disculpe, en el video parece como Cristian Parer y Karina Rodríguez, ¿o solo que le parece? Sí, los dos. ¿Aparecemos los dos? Ah, bueno. Sí. En el caso de cómo hacemos también, porque el jueves pasado estuvimos en una comisión, el martes pasado estuvimos en una, ¿cómo se hace en ese caso? Nada, no te preocupes, te paso la asistencia hoy. Ah, bien, listo. Bien, gracias. No te preocupes. Albertina, yo me perdí. Respecto a la asistencia, yo entré 18:40, no sé si me anotó, el Walter. Ya te anotó. Sí, Gracias. ¿quién más me hablaba? Brian, yo entré y 35 también. Mario Zamaroni. Sí. Dale. Bien, ahí estamos. Profe, no sé si me anotó a mí también. Brian Marchioni. Ya te anoto. Bien, ahí estamos. Bien, chicos. Estamos. Bueno, nos vemos en la clase que viene. Sí, Buenas noches. Hasta luego, chicos. Chao, gracias. Gracias. Chao, profe, gracias.